¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están hoy? ¿Cómo están sus emociones? Ya tan adentrados en este diciembre maravilloso, muy benigno con el clima realmente. Ya seguramente ya preparando la cena navideña, estas situaciones familiares, quién va a casa de quién si va a haber intercambio de regalos o no lo va a haber. Pero el día de hoy es un tema chocante. Que cuando producción me dice cuál es el tema, digo yo, ¿de verdad? Pues porque estamos en diciembre y todo debería de ser como familiar y armonioso, pero la realidad también nos da una oportunidad para reflexionar. Y tal vez una oportunidad para reflexionar para el año que viene. Seguro que sí. El tema de hoy es un tema delicado, sin duda, y que nos sacude las emociones a todos. ¿Se vive la infidelidad igual si un hombre es infiel o si una mujer es infiel? ¿Tú qué opinas? Por supuesto que no, por supuesto que no. Estamos en un mundo judeocristiano, patriarcal, machista, y añádele algunos sinónimos que te encuentres en el camino para hablar del rol del hombre. Todavía en los 60s, en los 50s, en los 60s, en los 70s, estaba incluso no mal visto, no digo que bien visto, no mal visto, el hecho de que el hombre tuviera dos frentes, tuviera la casa chica famosa, la casa grande, tuviera la catedral y tuviera sus pequeñas parroquitas o sus pequeñas iglesias. Bueno, ya no hablemos de Medio Oriente, no hablemos de Occidente, donde el tema, digamos, de la infidelidad es mucho más castigado, la infidelidad femenina, mucho más castigada que la infidelidad masculina, porque pareciera ser que parte de ser hombre, parte de la masculinidad, parte de ese elemento viril, ese elemento, digamos, que hace al hombre ser hombre y bien centrado en su columna vertebral psicológica en torno a su postura, es el que, bueno, pues se le está permitido tener mujeres. Y se le está permitido la infidelidad no abiertamente, sino de forma tácita. Si nosotros echamos una ojeada a la historia reciente de los políticos, me quiero meter en este gremio porque, bueno, esto es conocidísimo, el mundo de los artistas y los políticos, que es dominio público. ¿Cuántos presidentes, cuántos gobernadores, cuántos secretarios han tenido su amante, que han sido ampliamente conocidos y conocidas? ¿Cuántos de los actores, actrices que ustedes conocen tuvieron y bueno, se hablaban de sus amantes? Pero particularmente el del hombre era como una situación chocante, un poco ahí de queja, una queja un poco sofocada por esta situación machista que vivimos. Pero bueno, al final del día estamos en este mundo que pareciera ser que, por desgracia, algunas mujeres ya están buscando como acercarse a estos estándares masculinos de infidelidad y bueno, esto complica las cosas, ¿no? Sí, sin duda alguna se vive diferente, pero no solo también por cuestiones culturales. Corrijo, sí, las cuestiones culturales tienen mucho que ver, pero no nada más esta situación de que las mujeres no deben y los hombres sí pueden, sino también de otra manera como muy injusta. O sea, los hijos dicen, ay, perdona, papá, que sí te fue infiel, pero bueno, ya perdónalo. Pero si la mamá le pone el cuerno al papá, far de Troya. Oh, no, tú eres la culpable, tú eres la PUTA, qué mal ejemplo le pones a tus hijos, etcétera, etcétera, te corren de la casa, no te dejan volver a ver a los hijos porque has sido un mal ejemplo. Entonces, a mí me parece tan injusto. Claro. No estoy a favor de que las mujeres sean infieles, que quede muy claro. Yo creo que cada uno tiene que definir sus relaciones personales y entregarse al amor. Claro. Y cuando no sucede, bueno, cortar por lo sano también. Claro. Yo les voy a platicar un ejemplo que viví con una paciente muy querida. Esta señora, vamos a ponerle un nombre X, Elvia. Elvia heredó de su padre un negocio, ella y su hermano heredaron un negocio
que los fueron creciendo, y finalmente fue un negocio que tendría, no sé, 50 empleados. Se casa, el esposo pues vive de las ganancias del negocio y a Elvia le da una enfermedad que se llama lupus. Y el lupus por el tratamiento engordó. Y él no la bajaba de cerda, de vaca, vas a ir con tus amigas del rebaño, estás para el nacimiento pero como vaca, y una serie de hostilidades y de insultos terribles porque ella subió mucho de peso. Y bueno, por la misma enfermedad el esposo medio trabaja en la empresa, medio trabaja porque pues realmente nunca trabajó. Y en una de las hospitalizaciones la va a ver un amigo de la secundaria. Y es el que la acompaña en las hospitalizaciones y el amor vuelve a surgir dentro del hospital con 100 kilos de peso. Ella va mejorando. Y alguna vez que el esposo estamos hablando de una mujer enferma, no estamos hablando de sexo. Y alguna vez que el esposo le insulta delante de uno de los hijos, el hijo le dice: lo mejor que te pudo haber pasado a ti, papá, es haber conocido a mamá. Claro. Casarte con ella, porque si no, no tendrías ni dónde estar trabajando. O sea, bravo por ese hijo. Claro, seguro. Bravo por ese hijo. Claro. Su hija: no le hables así a mamá. ¿Cómo es posible? Ya no queremos más hostilidades. Consolar a su mamá. Y estoy hablando de la punta del iceberg de los insultos, ¿eh? Pero cuando se enteran que vuelve a salir con su amigo de la infancia, que se gustan y se quieren, entonces se acaba. Ella es la mala, ella es la enferma, y efectivamente, si es una cerda y si es una vaca. O sea, fíjense nada más la visión de los hijos ante las hostilidades del padre. No la molestes, defenderla. Pero en el momento en que se enteran que ella puede encontrar un camino de estar en paz y feliz, entonces se unen al padre para utilizar las mismas comentarios despectivos. Entonces a mí me pareció esto tan injusto. Yo trabajé con ella mucho en psicoterapia. Y sí, es muy triste, Francisco, pero sí, claro, se vive diferente. Sí, es muy diferente. Pareciera ser que la mujer trae el arquetipo de la Virgen Inmaculada, a la cual tiene que ser fiel a su familia, incluido el esposo. Y si se sale una rayita o dos de ese rol arquetípico, muy occidental y también como muy religioso, muy cultural, es altamente penada. Pero esto es un rol que no solamente ocurre en Occidente. Hablamos de Medio Oriente, ¿no? Aquella chica que fue lapidada cuando sacó su brazo y lo dejó al desnudo en el automóvil, y bueno, esto causó una conmoción, ¿no? Aquella que la condenaron a muerte por algo similar. Hay todo un tema, digamos, muy loco en torno a juzgar a la mujer cuando hace ejercicio de su sexualidad. Tal vez dentro del matrimonio no es la mejor de las condiciones, no, pues claro, pero no. Siempre hay como un tema hasta bíblico, ¿no? De separar a las mujeres de los hombres para evitar la tentación. Y el foco de la tentación es la mujer. Y la tentación tiene por ahí algo ahí con un tinte o un halo demoníaco que hay que ponerla de aquel lado. Esta persecución de las brujas, esta cuestión de que, bueno, pues si este chico violó a esta chica, el culpable no es el chico que la violó, sino el culpable es la chica que la provocó porque venía vestida, porque venía peinada, porque traía un zapato de cierto color. En fin, todo este estigma que hace la misma religión en torno a las mujeres, como la mujer causante del pecado originario,
con este mito de Adán y Eva, ¿no? ¿Por qué es la que desobedece? ¿Por qué Eva es la que va e incita a Adán para acercarse al árbol del pecado y la manzana y morderlo, ¿no? Entonces, todo eso es una cuestión arquetípica y mitológica en la cultura, pero también en el inconsciente colectivo, ¿no? La mujer es la causante. Si ella se sale de sus estándares estrictamente, cuadriculadamente establecidos en torno al ejercicio de su sexualidad, tache, es tachada de bruja, se le quema, se le juzga, se le excomulga. Entonces, bueno, este es un tema que viene incluso de la religión. La religión es la columna vertebral de la cultura en México y en muchos países del mundo. Entonces, y si aparte, otro fenómeno muy distinto, el machismo, la religión judeocristiana, este tema donde el hombre es el que puede ser sacerdote, es el que puede ser el rabino, es el que recibe el mensaje directo de Dios por hotmail o por hotline, no sé cómo le haga el hombre o cómo le hagamos los hombres. A él sí se le permiten muchas cosas y bueno, que tenga su mujercita, que tenga su casa chica, mediana, grande, verde, azul, pinta, pero la mujer no. Entonces, la mujer siempre es atacada porque la mujer tiene, no sé si llamarlo como virtud o como arma, que el ser humano siempre ha temido a lo largo de la historia de la humanidad, y es el poder de la sexualidad que tiene la mujer. Eso ha sido atacado y ha tratado de ser destruido por cualquier cultura, por cualquier religión que ha transitado sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque la mujer de alguna forma pues despierta el deseo sexual y puede, digamos, generar, digamos, en ciertas sociedades una cierta libertad. Pero si esa misma libertad la genera el hombre, pues no hay problema. Pero si la genera la mujer, es un gran problema. Hasta está el castigo, ¿no? Católico. Todas las religiones alrededor de la religión judeocristiana, yo creo que son como 6,000 religiones que están alrededor de la religión originaria, la judía, la judaica, la judeocristiana, satanizan la sexualidad femenina. La mujer no hace nada, está ahí paradita, y por el hecho de estar paradita y el otro le echó el ojito y fue para con ella, la culpable es ella. Porque estaba paradita y no decía nada, no abría la boca. Pero él no. Entonces, esto es algo hasta aberrante, ¿no? De la historia. Es extraordinariamente injusto. Seguro. Y, pues sí, son muchas reflexiones. Estamos ya por tener nuestra cena navideña, finalizar este año afortunado, más afortunado que los dos antes, sin duda alguna. Y estamos en una época para reflexionar. Y aquí un poco todas aquellas personas que están dudando de si quieren seguir en la relación o no. Yo creo que este tema, que es muy álgido y que nuevamente cuando me enteré dije, no, si estamos en diciembre, hablemos de Santa Claus. Hablemos de las familias reunidas. Bueno, también los invito a reflexionar. Hace muchísimos años, en los 80s, cuando se descubre la epidemia del VIH, que fue devastadora. La gente que padecía VIH fallecía pues, en los siguientes 3 o 6 meses. A la infección por VIH se le llamó la enfermedad rosa, muy despectivamente hablando, y era la enfermedad de las cuatro H's: homosexuales, haitianos, hemofílicos por las transfusiones, y la otra H me he de acordar durante los siguientes minutos del programa. Bueno, en este momento no. Y bueno, pues la gente fallecía prácticamente inmediatamente. Y entonces, como eso de un poco más adelantados de los 80s, que empezó más o menos en el 84, 87, por ahí, surge este jugador de básquetbol, Magic Johnson, ¿no? ¿Te acuerdas de él? Sí, claro.
Entonces Magic Johnson, el gran escándalo. ¿Y por qué? Porque fue positivo a VIH. Y entonces Magic Johnson acepta haber tenido durante los últimos años, estando casado, sexo más o menos con 200 mujeres. Y yo recuerdo en alguna revista que pusieron en inglés, él es un héroe. Y ese era un héroe, queridísima audiencia, porque había aceptado la traición a su esposa, las traiciones a su esposa, había aceptado que habían sido cerca de 200 mujeres y estaba siendo como el héroe para llevar el AIDS, el VIH a las escuelas, a las grandes audiencias. Tengo SIDA, cuídense, usen condón, etcétera, etcétera. Y era un gran héroe por haberlo aceptado. Y ahí viene la reflexión de Martina Navratilova, una gran tenista de esa época. Claro. Y dijo, héroe, fíjense nada más la diferencia. Si yo hubiera dicho lo mismo, yo sería una mujer de la calle y él es un héroe. Entonces sí hay diferencias en las vivencias del sexo, de infidelidad, de todo, entre hombres y mujeres, y son muy, muy injustas. Recién vi algo que se llama ahora, que aparece en el Face, que se llama Reel, que son videitos como chiquititos, etc. Entonces, abajo decía, los extremos son malos. Decía, todo lo que una mujer debe de hacer antes de casarse. Y sale una chica muy linda bailando y dice 1, 2... Y arriba del 1, del 2 y del siguientes números es con quién debe de relacionarse, incluido sexo, por supuesto, antes de casarse. Entonces, 1 dice, con un hombre mayor, mucho mayor que tú. En el 5, en el número 5, con un hombre mucho menor que tú. En otro número pone con un viudo. En otro número pone con un casado. Y creo que esos son los únicos números. Pero la chica está así como invitando, como bailando. Y por un lado estamos de un rechazo absoluto a las mujeres. Y por otro lado tenemos esta nueva tendencia, vamos a decir. Sí, señor. Sí. ¿Qué es lo que está verdaderamente pasando? Claro. Y bueno, y sí. Lamentablemente sí se vive diferente entre hombres y mujeres. Sí. Bueno, yo quisiera comentarles que estas redes sociales han creado una confusión tan grande en los jóvenes y en las jóvenes, incluso en los adultos ya con cierta edad y criterio, donde al final del día algo que también se está ofertando y se está vendiendo mucho es la sexualidad. Es con quién tener sexo, cómo, cuándo, por qué, en qué condiciones, la edad, la situación, en fin. Cuando tú hablas de esto, de este pequeño reel que salió en Facebook, bueno, creo que muchas chicas y muchos chicos lo tomarán al pie de la letra y por desgracia, esto se vuelve como la educación sexual, que no se da en casa, no se da en la escuela, sino que se da ya en las redes sociales. Y que somos, y muchos de estos chicos y muchos de esta gente con cierta edad, mayor desde luego, son o somos muy obedientes a verlos, escucharlos y, ¿por qué no?, llevarlos a la práctica. La guerra de los sexos siempre ha existido. Hay un mito que a mí me encanta. En los diálogos de Platón hay un personaje que se llama Aristófanes, que él hablaba de que antes nosotros los seres humanos éramos esferas con 4 brazos y 4 piernas. Pero al sentirnos narcisistamente, soberbiamente, casi igual que los dioses nos castigan y nos parten a la mitad. Y aparte rodábamos y volábamos, Entonces ese es el mito de Aristófanes, ¿no? Se les divide y esa división genera la guerra de los sexos. ¿Tú eres del lado de la esfera derecha o de la izquierda? Ahí ya marcaba una condición de ¿tú eres hombre o tú eres la mujer? Y siempre hay un faltante. Siempre el ser humano estamos incompletos por culpa de esta soberbia de estos seres humanos en la mitología de Aristófanes. Pero a lo que yo quiero referirme con este mito es que de alguna forma, a partir de este entonces, se declara una guerra entre los sexos en vez de ser, digamos,
sexos que nos acompañemos, nos complementemos, nos apoyemos, nos ayudemos, convivamos. Se vuelve toda una competencia, incluso en el ámbito sexual. ¿Quién es quien va a poder tener esa posibilidad de ejercer su sexualidad de una forma más libre, oculta, tras bambalinas, y quién no? Y toda esta serie, digamos, de cada quien obviamente tiene la libertad de ejercer su sexualidad como mejor le convenga, pero sí hablamos en alguna ocasión que cuando existe una condición de fidelidad o de lealtad, que lo denominábamos en aquel entonces, creo que es muy sensato hablarlo, y es muy sensato que de repente uno, después de 25, 30, 35 años o 12 años de casados, uno pueda decir: ¿qué crees? Ya no estoy enamorado de ti, porque me reencontré con este compañero de trabajo, este compañero de la escuela, o simple y sencillamente es una atracción sexual, y la atracción sexual, que es un elemento instintivo, es una fuerza de las más poderosas que existen sobre la faz de la tierra. Entonces, muchos de estos elementos de infidelidad están dados por una atracción sexual. Por un momento, un determinado momento, un guiño, un bien parecido del otro, de la otra, una necesidad de uno y uno que dice: pues, ¿por qué no? Me lo merezco. Pero bueno, esto se vuelve toda una confusión, junto con redes sociales, junto con los amigos, las amigas, y junto con una juventud y un mundo globalizado que cada vez estamos más confundidos. ¿Dónde se da la educación sexual? ¿Se da en casa? ¿Se da en la escuela? ¿O se dan con los amigos y en las redes sociales, no? Yo creo que todo es un conjunto. Se da en casa, se da con los amigos, en las redes sociales, finalmente. Bueno, sí, son como muchos temas de reflexión aquí. Uh-huh. Y bueno, me regreso no solo a cómo se vive la infidelidad si tu papá le pone el cuerno a tu mamá, o tu mamá le pone el cuerno a tu papá, o tú eres hermano y tu hermana está teniendo una crisis y ella es la que está siendo infiel a tu cuñado, y así me puedo seguir con más ejemplos. Pero sí se vive totalmente diferente. La mujer es terriblemente rechazada y castigada, y el hombre en este momento pasa a ser la víctima. Uh-huh. Y es una víctima que hay que apapachar, que hay que consolar. Y si es lo contrario, de todas maneras ella tiene la culpa porque subió de peso, porque no le hizo la comida bien, porque el otro tuvo un desliz, y también hay que perdonar. Entonces sí se vive de una forma totalmente diferente, claro. Mucho más punitiva para nosotras las mujeres y mucho menos punitiva para ustedes. Pero nuevamente me regreso, los extremos son malos. Claro. Yo creo que cuando uno no está bien en una relación, en cualquier área de la vida, claro, debe decir, bueno, ¿qué es lo que quiero y hacia dónde me dirijo? Claro. Yo creo que toda infidelidad tiene un dejo de cierta desaprobación social, ¿no? Sea femenina o masculina. Desde luego la femenina es mucho más grande esta desaprobación. Pero lo que yo quiero que reflexionemos es un poco irnos un paso o dos atrás. ¿Qué genera la infidelidad? ¿Por qué una mujer tendría que ser infiel, o por qué un hombre tendría que ser infiel? ¿Por qué no tener la honestidad, la palabra de decir, bueno, algo no está funcionando entre nosotros, ¿por qué no nos comunicamos y vemos si lo podemos solucionar? Pero parece ser que la solución llega cuando aparece un tercero. Y este tercero, en apariencia, resuelve muchas cosas, porque el papel del amante, aunque no se quiera aceptar, juega un rol importante en la homeostasis de la pareja. No digo que sea bueno, no estoy enjuiciando, pero juega un rol de homeostasis. Algo se sostiene ahí, en esa relación de pareja, sobre todo cuando el hombre tiene su amante. Algo se sostiene, algo se mantiene. Pero creo que sería muy sensato y sería bastante honesto que se hablaran de estas diferencias y se hablaran de que, bueno, ¿por qué no optar por estas posibilidades de una relación abierta, donde al final del día, bueno, el tema de infidelidad se diluye? Y bueno, creo que desde luego nuestra sociedad es algo que repudia
las relaciones abiertas. Bueno, Pero, y también te metes más en líos porque estas relaciones que dicen, sí, somos muy abiertos, nosotros nos platicamos todo, etcétera, etcétera. No olvidar que somos seres humanos y que tenemos emociones. claro. Y entre ellas son los celos. Más tiempo con ella que conmigo. Claro. O más tiempo con él que conmigo. Sí. Y tenemos que aprender a ser más neuronales y menos hormonales, porque es algo que nos enseña también la sociedad contemporánea. Hay muchas hormonas. Las hormonas se huelen en cada red social, en cada anuncio, en cada episodio de Netflix, en cada película de Hollywood. La sexualidad es una mercancía con mucho valor, que en todos lados está implícito ese valor de la sexualidad, incluso hasta Walt Disney. Recordemos que por ahí al inicio de algunas de las películas de Walt Disney tenían un tinte o estos cuentos para niños. Por ejemplo, Sherezada, todos los cuentos de las 1001 noches, tienen un contenido sexual muy fuerte. Entonces, pero la sexualidad se ha utilizado como un objeto de venta muy grande, y si hay alguien por ahí que trae la hormona un poquito movida y la neurona un poco desconectada, bueno, es más probable que pasen cosas, ¿no? Es la combinación que se da. Exactamente. Sí, como decía una maestra mía, hormona mata neurona. Sí, Seguro. las hormonas elevadas y las neuronas dormiditas. Supuestamente dormiditas. Bueno, pues estamos a 3 segundos de celebrar nuestra Navidad, el nacimiento de Jesús, para otros Santa Claus, para otros nada. Es una época familiar, a veces incluso te juntas con la familia con la que más tóxica. Recién vi un meme que decía, que es como un gatito, algo así con cara de enojado, y dice, ahorita estoy viendo todo, que te estuviste quejando de esta familia y ahorita los saludas con mucho gusto, ¿no? Pero finalmente, hablemos positivamente, es una época de muchas reflexiones, de muchos deseos y bendiciones para nuestros familiares, para nuestros amigos, de reflexiones para el año que viene. Nosotros les deseamos, por supuesto, una feliz Navidad. Excelente Navidad. Que tengan lo que se merecen. Y nos vemos el siguiente año 23, bendecido 2023. Les mandamos muchos abrazos, deseos de paz interna, bueno, en los lugares donde hay conflictos bélicos, de paz global, de salud, de amor y, ¿por qué no?, también de dinero. Muchísimas gracias por todos estos meses que nos han seguido, por todas estas preguntas que nos han mandado, y nos vemos el año nuevo, en el 2023 ya. 2023. Felices fiestas. Un abrazo muy afectuoso a todos y cada uno y una de ustedes. Muchas gracias.